Buenos días, el día de hoy vamos a explicar el bolo 8, que es el muestreo. Antes de entrar a la definición de muestra, vamos a recordar qué es una población. Una población es el conjunto total de todos los elementos que queremos estudiar. Estos podrían ser personas, objetos, escenarios y entre otros. Esta es nuestra población total, ¿no? Un ejemplo podría ser los estudiantes de un curso. Tenemos 30 estudiantes, entonces esa va a ser nuestra población total. Por otro lado, la muestra. Una muestra va a ser una parte o subconjunto de los elementos de esta misma población que vamos a seleccionar para obtener información sin la necesidad de estudiar a toda la población. Entonces, vamos a decir que la muestra es una parte de la población, ¿ya? Y esta es nuestra muestra. Bueno, para obtener una muestra tenemos dos tipos de muestras, que son el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. En esta oportunidad nosotros nos vamos a enfocar en el muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico es donde todos los elementos de la población tienen una probabilidad conocida, es decir, distinto a 0. Estos pueden ser seleccionados al azar, ¿ya? Y dentro del muestreo probabilístico tenemos 4 muestreos, que son el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado y por último el muestreo por conglomerados. Ahora bien, el muestreo aleatorio simple, se va a dividir en dos, que son con reemplazo y sin reemplazo. Con reemplazo y sin reemplazo. Bueno, el muestreo aleatorio simple es una técnica del muestreo probabilístico, donde todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para formar parte de una muestra. Ahora bien, como habíamos dicho que el muestreo aleatorio simple puede ser con reemplazo o sin reemplazo. Con reemplazo quiere decir que cada elemento seleccionado deberá ser devuelto a la población antes de la siguiente selección. Un ejemplo podríamos decir que de 30 estudiantes, 10 son seleccionados para la muestra. Estos 10 deberán ser regresados al sorteo para nuevamente participar en la siguiente vez y ver si nuevamente son seleccionados. Entonces, es por eso que decimos que en el muestreo aleatorio simple, con reemplazo, la persona o el elemento tiene la probabilidad de ser elegido más de una vez. Por otro lado, el muestreo aleatorio simple sin reemplazo, podríamos decir que cuando un elemento seleccionado no va a poder ser regresado a la población. Un ejemplo podría ser, ¿no? Se tienen 30 estudiantes, de los 30 estudiantes tenemos 10 seleccionados, que estos van a ser
que van a formar parte de la muestra, estos 10 no van a poder regresar para el siguiente sorteo. Entonces es por eso que se dice que en el muestreo aleatorio simple sin reemplazo, el elemento solo va a poder ser elegido por una sola vez. Sistemático es una forma de seleccionar una muestra donde elegimos elementos de una población de manera ordenada y con una misma distancia entre ellos. Nuestro estudio se basa en obtener una muestra de manera organizada. Vamos a hacer un ejemplo y nuestro ejemplo dice, tomando la siguiente muestra, realice una muestra sistemática de 5 colores con un arranque de A igual a 2. Bueno, nos da que A es igual a 2. Que A es igual a 2. Entonces, la fórmula que nosotros vamos a utilizar va a ser K va a ser igual al N, que es la población, y N va a ser la muestra. Entonces, nos dice que tenemos que tener 5 colores en este ejercicio. Tenemos que seleccionar 5 colores aleatoriamente. Entonces, reemplazamos N, que es la población, y la población tenemos de 15 colores. Entonces, K va a ser igual a 15. Y N, que va a ser igual a 5, porque tenemos que obtener 5 colores. Y esto va a ser igual a 3. Entonces, como A vale 2, K va a valer 3. Entonces, como habíamos mencionado que K va a valer 3 porque ya hemos obtenido, entonces vamos a sumar A más K, que es 2 más 3 y esto es igual a 5. Entonces, como nos ha dicho que la partida va a ser de 2, entonces aquí es 2. Y como 2 más 3 es 5, nuestro segundo color va a ser el 5, que llegaría a ser rosado. Ahora sumamos 5 más 3, esto va a ser igual a 8. Entonces nos está diciendo que nuestro tercer color va a ser 8, que es negro. Y volvemos a sumar 8 más 3 y esto es igual a 11. Nuestro cuarto color va a ser 11. Ahora 11 más 3 es igual a 14. Nuestro quinto color y último va a ser 14. Entonces, de esta manera nosotros ya hemos obtenido de nuestra población la muestra aleatoriamente y vemos que es de 3 en 3. Y nuestro muestreo sistemático sería 2, 5, 8, 11 y 14. Esto sería nuestro muestreo sistemático. Gracias. Mi nombre es Morales Orachi Silvia. Yo voy a continuar con el muestreo estratificado. El muestreo estratificado es una técnica de muestreo probabilístico que consiste en dividir una población en grupos llamados estratos, donde los elementos de cada grupo tienen características similares. El muestreo estratificado es muy utilizado en investigaciones, encuestas y estudios estadísticos. Existen dos tipos de muestreo estratificado, que es muestreo estratificado proporcional y el muestreo estratificado desproporcionado. El muestreo estratificado proporcional es un método en el que el tamaño de la muestra extraída de cada estrato se corresponde proporcionalmente con el tamaño de ese estrato en la población total. Como por ejemplo supongamos que una población objetivo se divide en 4 estratos diferenciados, los cuales representan en 10%, 20%, 30% y el 40% del total de cada población, respectivamente. Si se quiere extraer una muestra global del tamaño de la muestra, que es 500, mediante un muestreo aleatorio estratificado proporcional, el tamaño de la submuestra para cada estrato, que se calcula de la siguiente manera. El estrato número 1 representa el 10%, el estrato 2 representa el 20%, el estrato 3 representa el 30% y el estrato 4 representa el 40%.
sumado nos da el 100%. Luego se determina un muestreo total de 500 personas. Para saber cuántas personas se debe seleccionar para cada estrato, multiplico la proporción poblacional por el tamaño de la muestra, que el 0,10 por 500 nos da 50 personas, el 0,20 por 500 nos da 100 personas, el 0,30 por 500, 150 personas, y el 0,40 por 500, 200 personas. Y al sumar los 4 submuestras, obtengo nuevamente las 500 de la muestra total. Y el muestreo estratificado desproporcionado comprende los procedimientos de tomar un número igual de unidades de cada estrato, sin tener en cuenta su tamaño, o dar solo una pequeña representación a uno o más estratos cuyos miembros son demasiado costosos de investigar. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Fabiola Montoya Cota y yo voy a hablar del muestreo por conglomerados. El muestreo por conglomerados es un tipo de muestreo probabilístico en el cual consiste en seleccionar diferentes elementos de la población al azar, de forma natural y en agrupaciones. Continuando con lo que es el tema, tamaño de los conglomerados. Existe conglomerado 1 que tiene el tamaño M1, conglomerado 2 que tiene el tamaño M2. Y así sucesivamente. Las M representan lo que es el tamaño del conglomerado. Ahora, si se quiere calcular lo que es el promedio del tamaño del conglomerado de la muestra, se utiliza lo que es la siguiente fórmula. El promedio del tamaño del conglomerado de la muestra es igual a 1 sobre el conglomerado de la muestra. Todo esto multiplicado por la sumatoria de los tamaños del conglomerado. Esta llegaría a ser nuestra fórmula del promedio. Continuando con lo que es el tema tamaño de la población. Para calcular el tamaño de la población se necesita de la siguiente fórmula, que sería tamaño de la población es igual a 1 sobre los conglomerados en la población multiplicado por la sumatoria de los tamaños de los conglomerados, que sería M sub I. Entonces, si necesita calcular el tamaño de la población, se utilizaría de esta fórmula. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, licenciada. Me presento, mi nombre es el estudiante Tapia Kevin David. En este caso vamos a abordar sobre lo que es el bolo 8, tomando en cuenta el último punto, que sería el tamaño de la muestra. Bien, para hablar del tamaño de la muestra tendríamos que partir en este caso por hablar lo que es una población. En este caso, ¿qué sería la población? No es más en este caso que un parámetro. ¿Por qué sería un parámetro? Porque nuevamente cuando hablamos en este caso de la población, ya puede tener el caso de, no sé, a ver, una población estudiantil. Podríamos tener una población estudiantil de 1000 estudiantes, suponiendo. Este sería un valor real y por ende sería lo que conlleva que esto sea un parámetro. Ahora, partiendo de lo que es la población, en todo caso, podríamos hablar de lo que es en este caso la muestra, o también de la muestra. Una muestra. A lo contrario de lo que anteriormente hemos hablado de la población, que sería considerada como un parámetro, porque tomen en este caso un dato real, un dato representativo. Al hablar de la muestra tendríamos que hablar lo que es en este caso un estadístico. ¿Y por qué sería considerado un estadístico? Porque aplicamos fórmulas en todo caso. Fórmulas ya sea para hallar en este caso de qué es una población y quiero hallar un tamaño de la muestra, aplico fórmula. Y eso por hallar una fórmula, por hallar la población mediante fórmulas, es que estamos hablando del estadístico, porque sería un valor casi aproximado, un valor certero. Eso sí, al hablar de la muestra tendríamos que considerar también que puede haber diferentes tipos de muestra. En este caso siempre calculamos, cuando veamos un tipo de muestra, ya sea en base a datos de población finita o infinito en todo caso. Y vamos a partir hablando de, en este caso, como hemos dicho, la muestra es una estadística. ¿Por qué? Porque se aplica fórmulas. ¿Cuáles son las fórmulas que vamos a conocer a continuación? Vean las siguientes. Para una población de carácter, en este caso podríamos decir finito,
tendríamos la siguiente fórmula, que sería en este caso n, va a ser en este caso, claramente va a tener sus respectivos elementos. Pero como estamos hablando de la población finita, generalmente siempre se toma lo que es en este caso la población, multiplicado en este caso por el nivel de confianza, nuevamente multiplicado por la probabilidad de éxito, y aquí algo interesante, que también se multiplica una variabilidad, que en este caso es el valor de Q. Todo esto multiplicado nuevamente por lo que sería en este caso, también hay que tomar en cuenta que se toma un margen de error, nuevamente. Estos valores vamos a explicar a continuación nuevamente. Ahorita nos estamos centrando en la respectiva fórmula. Multiplicado por n, restado una unidad, y nuevamente multiplicado o sumado en este caso por el nivel de confianza, multiplicado por P, es la probabilidad de éxito, y su variabilidad de Q. Este en este caso es de una población finita. Para el caso de una población infinita, donde se desconoce, en este caso n, podríamos tener la siguiente fórmula, que sería de n, va a ser igual en este caso que es el nivel de confianza, multiplicado por la probabilidad de éxito, y por su variabilidad de Q. Esto todo sobre respecto al margen de error al cuadrado. Esta sería la fórmula típica, aunque generalmente aquí hubo un error. Generalmente siempre representamos que z va a ser igual a multiplicado por la probabilidad de éxito y por en este caso la variabilidad de Q sobre el margen de error en todo caso. Ahora, hemos dicho que tenemos que mencionar qué significa cada parámetro. N sería considerada la población. Z, como mencioné, sería el nivel de confianza. P sería en este caso la probabilidad de éxito. Y Q sería en este caso lo que es, como hemos dicho, tiene una pequeña relación con la probabilidad de éxito, ya que en este caso sería como aplicar una resta unitaria a la probabilidad de éxito, y eso me daría lo que es respectivamente el valor de Q. Posteriormente tenemos el margen de error, que en este caso siempre se lo denomina margen de error. Siempre se le toma en cuenta en un rango. Si el rango suele ser entre 3% a un 5% respectivamente. Eso sí, mientras mayor sea en este caso el margen de error, mayor sería el tamaño de la muestra. Esto generalmente porque cuando se tiene un margen de error más elevado, el tamaño de la muestra ya no puede ser tan representativo, no puede ser tan significativo. Y por ello es que generalmente siempre se toma en un rango de 3% a un 5%. Ahora, aquí también hay que hablar sobre el nivel de confianza. Como se ve, es una distribución de carácter más o menos normal. Se tiene una tabla y para ello se tiene que aplicar en este caso lo que es Z, se le representa siempre a un nivel de confianza del 90%, del 95% o en este caso del 99%. Y generalmente aplicamos lo que es un 95%, que según tablas al 95% sería aproximadamente de 1.96. Y bien, en este momento vamos a hablar sobre lo que es la población, que no sería más que nada un parámetro. ¿Por qué? Porque toma en cuenta datos reales. Pues para partir de una población se haría una muestra. La muestra sería un estadístico. ¿Por qué? Porque se aplican fórmulas, respectivamente, ya sea para una población de carácter finito o infinito. A partir de esto hemos conocido qué significa cada uno de esos respectivos elementos, y algo más a resaltar es que una población, cuando se trata de carácter infinito, es porque la variable de n, en este caso el parámetro es mayor a 100.000, o en todo caso se desconoce, y por eso sería que se aplique en este caso la única fórmula que sería de carácter infinito. Pero no pasa lo mismo en este caso, hallar una muestra de carácter finito. Y bien, con todo esto mencionado ya tendríamos entendido sobre lo que es el tamaño de la muestra. Gracias por su atención.